Bueno, muy buenos días a todos. Esta es la clase del día jueves 7 de mayo. Y la clase del día de hoy voy a comenzar con una introducción a lo que son empujes de suelo y estructuras de contención. Y voy a tratar de llegar al final de esta clase a explicarles cuáles son los tres tipos de empujes de suelo que son más comunes en la práctica y poder explicar conceptualmente cuál es la diferencia entre ellos. Esta diferencia es fundamental porque es la base para poder establecer cuál es las demandas del suelo sobre una estructura de contención. Así que para comenzar, les voy a mostrar más o menos qué son las cosas que vamos a ver en esta sección. Esta sección es la segunda más importante del curso, ¿sí? La primera ya la vimos, que tiene que ver con comportamiento de suelo, ensayos de laboratorio, resistencia al corte. Y la idea es utilizar todos esos conceptos, principalmente los que estaban relacionados con la resistencia al corte, para poder diseñar dos tipos de estructura geotécnica, ¿cierto? La primera de ellas son estos que vamos a ver a continuación, que son todas las estructuras de contención, y la tercera parte del curso que es taludes, el diseño de taludes. Entonces, los contenidos a grandes rasgos de esta sección del curso: primero, revisar más o menos cuáles son los tipos de muro de contención que más se utilizan en la práctica. Voy a tratar de explicar ahora en esta clase las características de algunos de ellos. Después vienen los tipos de empuje estos más comunes que les mencionaba, que son, digamos, todos los que hay, ¿no? Primero, los empujes geostáticos, que dependen de un coeficiente que se llama coeficiente de empuje lateral en reposo, que se representa por el símbolo K0. Después viene el empuje activo y el empuje pasivo. Ahí están los tres. Ahora resulta que para el empuje activo y pasivo existen dos teorías, digamos, que nos permiten estimar su valor. Una de las cuales es la teoría de Rankine y la otra es la teoría de Coulomb. Entonces vamos a ver ambas teorías. Son modelos conceptuales para poder aproximarnos a una mejor estimación de los empujes. Después tenemos que revisar empujes sísmicos, que son muy fundamentales, dado que estamos en una zona sísmica donde los terremotos ocurren frecuentemente. Entonces, tanto nuestros diseños de estructuras de contención como de taludes en la tercera sección del curso tienen y contemplan la incorporación de los efectos sísmicos. Por último, vamos a ver cómo afecta el agua en empujes, ¿ya? Entonces, esa es más o menos la tabla de contenido de todo lo que vamos a ver en esta sección. Bueno, lo que ya les comentaba la clase anterior era por qué uno quiere usar muros de contención, ¿cierto? Y es principalmente para contener una masa de suelo. El diagrama que ustedes ven ahí es el que corresponde a un corte, ¿cierto? Yo les dibujé una calzada, ¿cierto? Un camino, y para poder materializar esa calzada yo tenía que hacer un corte, recordando lo que se ve en topografía, que creo que es lo mismo que yo vi cuando tomé ese curso, que son cortes y rellenos, ¿cierto? Entonces, cuando uno corta, por ejemplo, lo ideal es hacer un talud. Ese talud lo representé con una inclinación alfa. Pero resulta que a lo mejor el movimiento de tierra asociado a ese talud es mucho, por lo tanto uno quisiera a lo mejor reducir un poco el movimiento de tierra y materializar una estructura de contención. Esa estructura de contención es lo que ustedes ven ahí representado en rojo y verde. Y para poder materializar esa estructura de contención, uno necesita estimar cuáles son las demandas del material que está conteniendo. Esa demanda yo aquí la representé por una fuerza, ¿cierto? Esa fuerza F. Empuje en sí se relaciona con la distribución de esfuerzos que está siendo aplicada sobre una estructura de contención. Esa distribución de esfuerzos, si uno la integra, puede obtener una fuerza, ¿ya? Entonces, a veces se habla de empuje y uno tiende a pensar la forma, digamos, más correcta de asociar empujes es a esfuerzos, ¿no?
pero también uno puede pensarlo en términos de fuerzas. Bueno, voy a mostrarle algunos tipos de muros más convencionales, ¿cierto? Partiendo por los muros gravitacionales. Después les voy a mostrar muros internamente estabilizados. Después vamos a ver algo de muros flexibles y estructuras de contención de tipo discontinuo y temporal. No están todas aquí en la lista. Me parece que voy a tener que actualizar esta lámina antes de subírselas nuevamente. Entonces vamos a partir por muros gravitacionales. Estos son los que aparecen en la mayoría de los libros de ingeniería geotécnica. Y la gracia de estos muros gravitacionales es que la estructura de contención propiamente tal es estable gracias a su peso. Entonces son estructuras que tienen mucha masa, mucho peso. A diferencia de, por ejemplo, el monito que yo les dibujé en la lámina anterior, ¿cierto? Que era una estructura muy delgada. Esa estructura probablemente por peso propio no va a ser capaz de resistir el empuje de la masa que se está conteniendo. Entonces los muros gravitacionales, la gracia que tienen es que son muy masivos, son pesados y a la vez son estructuras muy rígidas. Ejemplos de esas estructuras de contención gravitacional son los que aparecen acá, ¿ya? Por ejemplo, el de la izquierda ese se llama muro gravitacional. Fíjense la sección transversal que tiene, es una sección transversal. La estructura en sí está compuesta ya sea por concreto, mampostería o cualquier material que se utilice, digamos, que tenga características similares. Entonces, es casi un bloque de hormigón. Ese bloque de hormigón, para describir un poquito más las características, tiene una fundación, que es lo que está acá. La fundación en la parte donde está apoyado. Y además eso contiene un relleno. El relleno es lo que está acá. Todo esto es, digamos, en términos simples, es suelo que se está conteniendo. Y este elemento va a estar caracterizado por cierta altura, ¿cierto? Va a tener una altura y va a tener un ancho de la fundación, B. Típicamente los anchos de fundación son denominados. Lo que ustedes están viendo acá es una sección transversal. Entonces lo que tienen que imaginarse ahora es que esta sección transversal se repite hacia adentro y hacia afuera de la pizarra. O de la lámina, si lo quieren ver. Ahora, si nos pasamos al segundo que aparece en la lámina, es un muro semigravitacional. ¿Por qué es un muro semigravitacional? Porque ahora ya tiene un refuerzo. Ese refuerzo le permite tomar tracciones, por lo tanto, la sección transversal, fíjense que puede ser un poquito más pequeña. Entonces ya deja de ser tan grande como en el otro caso. ¿Por qué? Porque la estructura o la sección transversal nosotros le hemos dado un poco más de resistencia. Ahora, para términos prácticos, es súper difícil decir si un muro es de gravedad o de semigravedad, o gravitacional o semigravitacional, porque en realidad ambos se pueden considerar como gravitacionales, son masas mucho más grandes que otros tipos de muros. El tercero que aparece ahí es un muro envoladizo, y fíjense que la sección transversal es mucho más pequeña. ¿Y por qué mucho más pequeña? Porque este muro tiene un trasdos o una pata, que es esto que está acá. Trasdos o pata. Sobre lo que... A ver, no lo escribo, lo voy a repetir. Dame un segundo. El muro envoladizo, que es el tercero que aparece en la parte superior, tiene un trasdos o una pata sobre la cual se apoya o se puede compactar relleno. O sea, toda esta parte que está acá, todo este relleno que yo estoy marcando en rojo, todo ese relleno está apoyado sobre esa pata. Ahora, ese relleno se puede considerar como parte de la estructura de contención, lo cual quiere decir que yo ahora necesito mucho menos hormigón y refuerzo para poder materializar un muro gravitacional.
¿ya? O sea, si yo quisiera, por ejemplo, identificar qué es la estructura de contención, yo podría decir es todo esto. Tanto la estructura de hormigón más el relleno que está sobre esa pata. Todo lo que marqué en verde. Eso es la estructura de contención. Entonces, una ventaja de muros de ese tipo es que son mucho más baratos. No necesito tanto hormigón para alcanzar el mismo nivel de estabilidad ante empujes. Si yo miro ese muro envoladizo en una visión o una perspectiva isométrica, es lo que tengo abajo. Generalmente es así. Tiene cada cierta distancia L longitudinal, tiene estos contrafuertes. Y la gracia de estos contrafuertes es que hacen que la estructura sea más rígida, que no sea tan flexible, que el muro en sí no se flecte ante el empuje. ¿Ya? Entonces esos son más o menos los tipos más comunes de muros gravitacionales. Como ustedes pueden intuir, estos muros son bastante caros, por lo tanto no siempre son aplicables para alturas muy grandes. Cuando uno ya tiene, no sé, más de, qué sé yo, 5 metros de altura, uno empieza a pensar si es que en realidad necesita muros de este tipo porque son muy caros. Y ahí aparecen alternativas de muros gravitacionales que son más baratos o, dice llanamente, otro tipo de muro de estructuración. Lo que aparece acá es una secuencia constructiva que es muy parecida a lo que yo les mostré en un diagrama hace 2 láminas anteriores. Entonces uno en la figura A tiene un cierto terreno que quiere cortar para poder dejar ese espacio disponible. Entonces lo que hace es cortarlo en B, ¿cierto? Fíjense que aquí se materializa un talud de inclinación alfa. Después en C uno pone un muro gravitacional y en D rellena todo el espacio. Entonces eso tiene una doble función en realidad. La doble función es que uno libera espacio acá para poder hacer algo. Y por otro lado, deja un espacio también en la parte superior. Eso quiere decir que uno podría poner una estructura sobre ese relleno. Entonces pasa del A, digamos, donde tiene un terreno natural que no ayuda mucho, digamos, a una configuración en la cual tiene espacio liberado abajo y también tiene espacio arriba para poder construir algo. Bueno, aquí en esta lámina son una comparación entre un muro gravitacional convencional y un muro envoladizo. Aparecen algunas medidas típicas, digamos, para el diseño. Esto no es tan relevante en este curso, porque uno en realidad no diseña la estructura de hormigón, ¿ya? Ese tipo de diseños, por ejemplo, se hacen en el curso de hormigón. No me acuerdo si hormigón 1 o hormigón 2. Lo que nos interesa en este curso es más bien tratar de establecer cuáles son los empujes del suelo. Entonces, en el caso del muro gravitacional de la izquierda, lo que nos va a interesar, por ejemplo, es la distribución de esfuerzo. Imaginemos que algo así. La vamos a llamar sigma h. Esa distribución nos interesa determinar en este curso. Y con ese tipo de información yo puedo diseñar el muro. ¿Qué tipo de hormigón voy a utilizar? Si voy a utilizar unos refuerzos, los talones o las patas o las puntas digamos, qué altura van a tener, etc. Entonces son materia más estructural, no es materia geotécnica. En el caso del muro voladizo se hacen varias verificaciones. Una de ellas, como les comentaba, es considerar que todo este relleno es parte de la estructura de contención, por lo tanto uno muchas veces determina el empuje a esta altura. Y lo que quiere o trata de obtener es esa distribución de esfuerzo, nuevamente sigma h. Y también tiene que hacer algunas verificaciones internas del diseño, que es, por ejemplo, qué pasa si ahora yo considero el empuje que está inmediatamente contiguo a la estructura de hormigón. Es decir, qué pasa si yo considero ahora este empuje.
¿Ya? Entonces hay una verificación de estabilidad global, que es el verde, o que más bien tiene un empuje asociado, que es el verde, y una verificación del diseño estructural propiamente tal, que es, por ejemplo, el empuje que aparece en rojo. Ese empuje que aparece en rojo lo que me va a permitir es diseñar, por ejemplo, y verificar si es que esta estructura es capaz de resistir o no en esta parte que parece ser la más débil, que yo estoy resaltando aquí en rojo, en una nube roja. Ahí se producen momentos más o menos grandes, entonces estructuralmente yo debo verificar que esa estructura sea lo suficientemente resistente para soportar esos momentos. Ahora, existen otra variedad de estructuras de contención de tipo gravitacional que son más baratos, que son que se están utilizando mucho ahora en la actualidad, como por ejemplo bloques en general. ¿Mm? Estos bloques, por ejemplo, son bloques de hormigón que pesan cada uno en torno a casi 2 toneladas y que son prefabricados. La gracia de que sean materiales prefabricados, que yo lo puedo encargar a una fábrica, ellos los arman, digamos, y después lo llevan a terreno y lo instalan. Eso en general es mucho más fácil que hacer, por ejemplo, muros gravitacionales que muchas veces hay que prepararlos u hormigonarlos en terreno. Es un poquito más dificultoso usualmente. Ahora, la gracia de estos muros es que generalmente estos bloques se pueden ensamblar entre sí, se pueden armar como un Lego, ¿ya? Entonces tienen una estructura, ya vienen como prediseñados para poder encajarlos entre sí y construir el muro. Y bueno, una de las ventajas es que, bueno, supuestamente, porque en realidad siempre hay que hacerle una fundación a esto, pero aparentemente según las personas que construyen estos muros, dicen que la preparación del terreno no debe ser tan exhaustiva como en otros casos. Entonces aquí hay un ejemplo de... denme un segundo que se quedó pegado. Aquí hay un ejemplo del transporte de estos bloques y cómo los van poniendo, ¿cierto? Entonces, en la parte en la figura, en la parte posterior, donde están esta hilera de bloques ya instalados, ustedes ven el terreno natural, ¿cierto? El terreno natural ya fue cortado, y una vez que se instalan estos bloques y se llega hasta la altura de SA, se va rellenando la parte posterior del muro con otro material, ¿no? Entonces aquí hay algunos detalles, digamos, por ejemplo, ahí están preparando la fundación, bastante, digamos, poco estético. Y fíjense que ahí están los bloques, tienen una cierta forma, de tal manera que se van encajando entre sí. Eso que ven acá, por ejemplo. Entonces, en realidad no están perfectamente verticales, sino que van haciendo un pequeño ángulo. Es como si fuera una especie de talud cuando quedan terminados. Esto de acá. Esto que está acá no es perfectamente vertical, sino que tiene un pequeño ángulo. Un ángulo alfa. ¿No? Ahora, una característica de estos bloques es que si ustedes se fijan, no sé si es la misma aplicación anterior, me da la impresión que no, entre bloque y bloque a veces ponen un geosintético complementario. Y la gracia de este geosintético es que todo el relleno que está en la parte posterior, que es el material que está empujando el muro, se, entre comillas, arma. Es un suelo armado o un suelo reforzado. Entonces también existen esas variantes. Se entiende por suelo armado o suelo reforzado aquel suelo que es utilizado como relleno y que al aplicarse o al construirse, cada ciertos tramos de construcción en altura, ¿cierto? Se van compactando, se les van incorporando materiales sintéticos, ¿ya? Estos materiales sintéticos podrían ser polímeros, podrían ser refuerzos metálicos, ¿cierto? Entonces la gracia es que esta estructura que va a ser como una especie de sándwich de suelo
y otro tipo de elementos estructurales resisten más que un suelo que no tenga esos refuerzos, ¿ya? Entonces, muchas veces las estructuras de contención se tratan de materializar de esta forma, teniendo una estructura de contención, un parapeto, digamos, que es la cara del muro que uno ve, ¿cierto? Y por otro lado, en la parte del relleno, tienen un suelo que está armado, como esta especie de sándwich que yo les comento, que es un material que es más resistente. Entonces aquí se empieza a aplicar ese concepto del suelo reforzado. Otro tipo de solución gravitacional que se utiliza bastante, que ustedes probablemente lo han visto en varias aplicaciones, sobre todo en el caso de puentes, son los gaviones, ¿ya? Los gaviones no son otra cosa que una jaula de alambre galvanizado relleno con bolones, ¿cierto? Entonces al final estos se amarran y quedan como una especie de bloques de grava o de bolones. Y generalmente, porque son más baratos, porque no importa tanto que se deformen, ¿cierto? O que se oxide la jaula, etcétera, se utilizan como protecciones viales, fluviales, perdón. Entonces ustedes lo van a ver aquí, por ejemplo, están ayudando a proteger el estribo de un puente. Ahí ven unos niños sentados sobre una viga de un estribo. Entonces la gracia que tiene este tipo de protección es que cuando hay crecidas de ríos, por ejemplo, esas crecidas de ríos por la velocidad del flujo, tienden a socavar muchas veces el terreno que está en torno a las fundaciones de los puentes. Y en este caso está cercano a un estribo, que es uno de las, digamos, uno de los lados donde uno se aproxima al puente con los vehículos, ¿cierto? Entonces la gracia de los gaviones es que son capaces de proteger, disipar un poco de energía y son además baratos. Entonces este tipo de elementos cumplen con la función de una estructura de contención de tipo gravitacional. Ya, ahora les voy a mostrar otro tipo de estructura de contención que utiliza este concepto del suelo reforzado, ¿no? Tienen varios nombres. Uno de ellos es muros internamente estabilizados. También se les conoce como muros TEM, ¿no? Que quiere decir tierra estabilizada mecánicamente. O también se le llama tierra armada. Una empresa que se llama así, que utiliza esta tecnología. O tierra reforzada, también otra empresa. ¿Ya? Tiene varios nombres, pero el concepto es muy parecido. En el fondo es tratar de combinar el suelo del relleno con algún tipo de elemento estructural o no estructural que de alguna manera aumente su resistencia al corte. La fotografía que les muestro acá es un muro mecánicamente estabilizado y fíjense la característica de ese muro. Es un muro muy, muy alto, ¿ya? Que debe tener, no sé, de altura, a ver si este caballero mide 2 metros, no sé, qué sé yo, debe tener 30 metros fácil. Entonces la gracia de estos muros es que son estructuras de contención mucho más económicas y se pueden alcanzar grandes alturas. Imagínense ustedes construir un muro gravitacional de esa altura, considerando los conceptos que yo les mencionaba al principio de que tenían que tener, ¿cierto?, una masa grande para poder contener el material. Sería carísimo. Entonces la gracia de estos muros es que esa fachada que ustedes ven de paneles son muy, muy delgados. Y la gracia es que todo el suelo que está atrás de ese panel, que es el relleno, está reforzado de tal manera que su resistencia al corte es muy, muy grande. Por lo tanto, no se generan inestabilidades de suelo. ¿Ya? Probablemente esto que está acá debe ser algún tipo de relleno para haber hecho un camino en la parte superior o algo así, ¿no? Pero es súper, súper grande.
Bueno, si ustedes tuvieran la capacidad de mirar el proceso constructivo de estos muros, verían algo como lo que les voy a mostrar a continuación. Entonces, lo que ven ahí ustedes es la primera corrida de paneles de un muro de este tipo. O sea, sería algo así como esta parte de aquí abajo, ¿ya? Cuando recién están empezando a armar el muro. Lo que ven ahí ustedes son los primeros paneles. Estos paneles son prefabricados. Y fíjense que en este caso, este panel tiene como una especie de forma de cruz. ¿Y por qué tiene esa forma de cruz? Porque en realidad también es un sistema que se va ensamblando a medida que se va construyendo. Entonces ustedes tienen un panel ahí, el que está en el lado izquierdo, ¿cierto? Que tiene una cruz. Al medio tienen un panel que está más bajito, que deja un espacio en el cual yo podría insertar un panel de tipo cruz nuevamente en la parte superior, y así sucesivamente. Otra característica de la imagen que están viendo acá es que ustedes tienen ciertos elementos, que son los que estoy destacando en rojo ahí, que son aquellos donde este operador que aparece en la figura está amarrando unos tirantes metálicos, ¿cierto? Aquí, por ejemplo. Entonces, fíjense que ya él ha instalado varios de esos tirantes metálicos. Y la gracia de esos tirantes es que si ustedes siguen la trayectoria van a ver que están quedando embebidos en el suelo del relleno, ¿ya? O sea, todo lo que ustedes ven a la derecha de esta estructura es relleno. Ese va a ser todo el relleno, digamos, sobre el cual a lo mejor va a haber alguna estructura. Todo lo que ustedes ven a la izquierda de este muro va a ser terreno libre, que va a quedar para hacer otra cosa. Entonces, fíjense que aquí ya ha habido algo de relleno en esta parte. Esto ya ha sido rellenado hasta cierta altura. Lo que ha ocurrido es que se han puesto estos tirantes, ¿cierto? Se han puesto estos tirantes acá. Voy a usar un color que se note más. Y una vez que se ponen los tirantes, el relleno crece aún más. Hay una zona aquí de relleno nuevo. Entonces lo que ocurre es que si ustedes fueran capaces de mirar una sección transversal de ese relleno, lo que va a ocurrir es que ustedes van a tener relleno, tirante, relleno, tirante. Y así sucesivamente hasta alcanzar la altura deseada, ¿ya? Entonces, una vez que completan este nivel, lo que se hace es poner el panel siguiente, que sería, por ejemplo, en este caso, poner un panel acá, con esta forma de cruz que ustedes ya vieron. Y obviamente estos paneles van a tener aquí su sistema de anclaje del tirante metálico, y el relleno se va a hacer crecer todo esto, por esta altura H0, hasta nuevamente poner estos refuerzos. O sea, aquí yo, por ejemplo, en este diagrama que hice en la parte superior, podría indicar que ese valor es H0. Entonces, siguiendo esta secuencia constructiva, yo voy rellenando, poniendo tirantes, rellenando encima, poniendo la siguiente línea de paneles, rellenando nuevamente, poniendo tirantes, y así sucesivamente hasta alcanzar la altura deseada. Es decir, imagínense la cantidad de tirantes que hay en este muro, que nosotros estimamos que tenía del orden de 30 metros. ¿Ya? Esa es más o menos la secuencia. Aquí Alejandro indica sobre los drenes, ¿ya? Los drenes acá generalmente se materializan muy cerca del muro. Voy a mostrar después una imagen donde aparece un close-up al muro. Casi siempre muy cerca del muro, en estos sectores de acá, se pone un material que es un poco más permeable, un material más grueso, que hace las veces de dren.
¿ya? La definición de un DREN es, en forma general, digamos, es un material que tiene una conductividad hidráulica muy alta. ¿Ya? Un material de ese tipo podría ser, por ejemplo, una grava. Eso ya al extremo es un material que drena excelentemente bien, ¿cierto? O sea, si yo a través de una masa de grava o de un relleno de grava echo agua, el agua se va inmediatamente. ¿Ya? Eso quiere decir que el agua drena rápidamente. Entonces, si ustedes se fijan, el material que está utilizando como relleno parece ser un material más fino, pero si uno se acercara al material que están poniendo cerca del muro, ese material es un poco más, de un tamaño de partículas más grande. Eso quiere decir que actúa como un dren. ¿Ya? En términos prácticos, eso, ¿qué es lo que implica? Eso implica que si llegara este sistema a saturarse, porque por ejemplo estamos en una zona donde llueve, todos los flujos que habrían a través del suelo llegarían a ese dren, ¿ya? O a ese material que hace las veces de dren, y escaparía rápidamente, sin llegar a ejercer una presión sobre el muro. Entonces, este sistema, así que yo lo he explicado bastante simple. De todas maneras, uno tiene que diseñar un sistema que sea capaz de drenar el agua que vaya apareciendo. ¿Ya? Entonces, generalmente eso se materializa a través de materiales de distinto tamaño y partícula. Ahora está toda la complicación de que, obviamente, si yo tengo un material de relleno que es muy fino por un lado y tengo un material de drenante que es más grueso por otro lado, si es que llega a haber flujo, podría haber o podría ocurrir que el material fino empezara a meterse a través del material grueso, por los espacios del material grueso, porque no cumple con criterios de filtro. ¿No? No sé si eso lo vieron en el curso de geotecnia. Entonces lo que uno a veces hace es poner a lo mejor un material intermedio, que es un material de transición, que cumpla con los criterios de filtro para que no se produzca esta erosión de material fino a través del material más grueso, que es el material drenante. ¿Ya? Entonces, todas esas consideraciones, digamos, no las voy a explicar en detalle. Yo no soy experto en esto, sino que simplemente quiero mostrarles más o menos de qué se trata en este tipo de estructura. Y en este curso no lo vamos a ver. ¿Eh? Hay otros cursos más adelante que sí se ven mucho más en detalle estos diseños, de cuáles son las consideraciones de la fundación, de los tipos de anclaje, de la separación, ¿cierto? Etcétera. Aquí a veces cuando tenemos tiempo en el semestre yo hago una clases más detalladas de diseño de este tipo de estructura, pero no sé si lo alcanzo a hacer este semestre. Orlando pregunta, ¿el relleno se va compactando mecánicamente? Así es, Orlando. Este relleno que ustedes ven acá no es que lo hayan puesto, simplemente lo hayan esparcido, sino que hay una máquina, ¿cierto?, que va pasando y lo va compactando. Ese nivel de compactación, bueno, ahí van a haber ciertas especificaciones. ¿Qué es lo que ocurre? Que este sistema, al contrario de los muros gravitacionales convencionales, es mucho más flexible, ¿no? Se tiende a deformar más. Por lo tanto, para poder darle mucho más rigidez a este sistema, es que se necesita compactar apropiadamente el relleno. Lo cual quiere decir que yo no simplemente pongo el relleno y le doy una pasada de máquina, sino que también cada ciertos tramos tengo que verificar que estoy alcanzando una cierta densidad, que muy probablemente lo va a especificar la persona que diseña a través de que va a especificar esa densidad, ¿ya? Por decir algo. Imagínense que esto parece que lo están compactando seco, pero debe tener algo de humedad. Y una forma de poder verificarlo a lo mejor es a través del ensayo Proctor. Le van a decir, mira, esto usted tiene que compactarlo a un cierto grado de compactación del Proctor, por decir algo, un 95% del Proctor, o un 90% del Proctor. Entonces, mientras se realiza este proceso de relleno y compactación, cada ciertos tramos y ciertas alturas de relleno se va verificando con ya sea densímetro nuclear o ensayos del cono en terreno, si están alcanzando o no las densidades especificadas o los pesos específicos especificados, ¿no? Entonces, estos rellenos estructurales sí debieran ser controlados.
Una característica es que obviamente uno puede compactar súper bien en zonas alejadas del panel, pero es muy difícil compactar en zonas cercanas al panel, porque uno puede romper los tirantes, por ejemplo. Entonces ahí se compacta de otra manera, se compacta con maquinaria más liviana, usualmente maquinaria manual. Queda más o menos claro, Orlando, ¿no? Bueno, espero que sí. Este que aparece acá en la lámina siguiente, que les voy a mostrar a continuación. Esto es un ejemplo de un chancador minero que está puesto en la parte superior de esa estructura que ustedes ven al fondo. Y la gracia es que en la parte de abajo ustedes ven una correa transportadora. Entonces lo que ocurre acá es que en la parte superior de la estructura grandota que ustedes ven, ahí se deposita el material, las grandes partículas que se extraen de la mina, se van a chancar en esa máquina, o en la máquina, no está hecha todavía la máquina, digamos, pero cuando esto se terminaba iba a haber un chancador. Ese chancador va a disminuir el tamaño de partículas de estas grandes rocas, digamos, y va a caer todo ese material que va a ser después transportado por estas correas. Nada está construido, sino simplemente lo que quiero mostrar acá es que para poder alcanzar la altura de la zona donde se descargan estas rocas por los camiones, se utilizó un muro de este tipo, muro mecánicamente estabilizado. Y ustedes ven que la característica de este muro ahora, a diferencia del anterior que les mostraba, es que los paneles son rectangulares simplemente. Entonces, fíjense que hay un panel rectangular aquí, otro arriba, y desfasados hay paneles en los costados laterales. Entonces también esta estructura nuevamente es súper alta y mucho más económica de construir con este tipo de solución. El problema que ocurrió en este caso en particular fue que la altura era tan alta y los niveles de compactación no necesariamente bien controlados, lo cual hizo que varios paneles en la parte inferior empezaron a fallar por compresión. ¿Ya? Entonces, por el hecho de que esta es una estructura mucho más flexible, que se deforma más, puede eventualmente afectar eso a los paneles y los puede romper, ¿sí? Y comprometer con eso la estabilidad de la estructura completa. Entonces hay que tener ojo en que si bien son tipos de estructura que son más baratas, sí podrían, por el hecho de que se deforman más, tener problemas estructurales. Así que hay que ser súper cuidadoso en la forma como se construye. Bueno, lo que aparece acá es un ejemplo también de muros internamente estabilizados, mecánicamente estabilizados, pero con un tipo de panel distinto, ¿ya? Estos son paneles tipo escama, que son de acero galvanizado, ¿ya? El concepto, como ustedes ven en la parte inferior derecha, es el mismo, solo que ahora los refuerzos son mucho más seguidos. Hay mucha más plata en refuerzo, quizás más que en panel. El concepto es exactamente igual. También hay, siguiendo este tipo de tecnología, hay bloques reforzados. El panel, en vez de ser paneles o escamas, son bloquecitos, como los que ustedes ven ahí. Esto claramente no es Chile, sino que una fotografía del exterior, porque el operador está ahí, el obrero está con pantalón corto, lo cual yo creo que acá no se puede hacer. Y cosas interesantes de esta lámina, por ejemplo, es que ustedes ven cómo se va compactando el material de relleno en la parte de la derecha. Y además el refuerzo que se utiliza en este caso son una especie de escalerillas metálicas, ¿ya? No son estos tirantes que les mostraba en la primera lámina cuando empecé a explicar el método, sino que son otro tipo de refuerzo, que si ustedes lo ven más de cerca es una cosa así, ¿no? Que va más o menos anclada a una especie de pivote en el muro. Aquí, por ejemplo, ven un close-up de lo que sería el material drenante, que me preguntaba Alejandro. Fíjate, Alejandro, que ahí tú tienes dos tipos de materiales súper marcados en granulometría, ¿no? El material de relleno, que es mucho más fino, que es este café que se ve, y el material gris, que yo lo indiqué con una flecha, que es el material drenante. Entonces eso quiere decir que el agua que vaya a llegar al muro se va rápidamente por ese material drenante.
Hay algunas variaciones de estos tipos de muros y es en el tipo de refuerzo que se utiliza. ¿Ya? Acá fíjense ustedes que tienen otro tipo de refuerzo que no es metálico, es un geosintético, una malla. Y la gracia de esa malla es que puede ser más económica, pero el problema que tiene es que es más flexible. Por lo tanto, está toda la discusión si son buenos materiales para poder ser utilizados como refuerzo. Está toda la discusión de que si su comportamiento sísmico también es apropiado, por lo mismo. Pero se utiliza en la práctica, digamos. También pueden encontrar rellenos de ese tipo, o perdón, sistemas de estabilización de ese tipo. Aquí, por ejemplo, fíjate en la lámina superior, en la fotografía superior, el material drenante es mucho más abundante. Aquí, si tú comparas el material de la derecha, que se está utilizando como relleno, con el material drenante, el material drenante como que lo van poniendo así, bien poco controlado, diría yo, sobre el muro. ¿Ya? Eso es con respecto a muros mecánicamente estabilizados. Es una tecnología que se utiliza mucho hoy en día, es muy utilizada en la práctica, por los beneficios que ya les comentaba. Otro tipo de muro que se utiliza bastante también en la práctica son los muros flexibles, y el mejor representante de ese tipo de muros son las tablestacas. La tablestaca no es otra cosa que un muro que es un perfil de acero, como los que ven en esta lámina de acá, que se hincan en terreno, y la gracia es que tienen unas uniones macho y hembra que lo hacen que vayan quedando entrelazados entre sí. Aquí ustedes, por ejemplo, ven una excavación de un material claramente muy fino, de un material un poco grisáceo, ¿cierto? Y un sistema de tablestacas que está haciendo las veces de muro de contención para poder tener el espacio de poder materializar esta construcción. Las tablestacas también se utilizan mucho en estructuras portuarias o para poder construir en zonas donde hay mucha agua. Entonces, fíjense ustedes, por ejemplo, que aquí hay una especie de cajón conformado por tablestacas. Hay un sistema también de apuntalamiento, ¿cierto? Por fuera está lleno de agua, adentro también hay agua, pero parece ser que el nivel está más deprimido, ¿no? Entonces, lo más probable es que en ese espacio se quiera construir algo. Y la gracia de la tabla estaca es que de alguna manera se considera como un tipo de estructura un poco más impermeable, porque van entrelazadas las tablas estacas entre sí. Aquí, por ejemplo, muestro una imagen bastante grande de lo que me refería con esto de que quedan unidas porque tienen un conector macho y un conector hembra, o simplemente son ensambladas entre sí. Hay un ensamblaje. La sección transversal de la tabla estaca, aquí no se nota muy bien, pero si yo la dibujara, esto de acá, si yo la dibujara sería algo así, quizá. ¿Ya? Esa es la sección transversal. Entonces, si yo fuera a poner una tabla estaca al lado, sería ahí ensamblada. Así. Entonces se va uniendo una al lado del otro. Las formas de las tablas estacas son muy variadas. Yo dibujé aquí una sección como un canal, ¿cierto? Pero fíjense que esta de acá es bastante más compleja. Entonces también tiene muchas formas de tipo de tabla estaca. Y esa forma lo que hace es darle rigidez en la dirección donde se están aplicando los esfuerzos. Si la sección transversal de la tabla estaca fuera simplemente así, ¿cierto? Recta, no, eso no tiene ningún tipo de rigidez, lo cual hace que el empuje que está siendo aplicado, ya sea por la derecha o por la izquierda, que lo estoy representando con esa flechita, haría que esta cuestión se flectara, como uno flectaría una regla, ¿cierto? Una regla le aplica un cierto momento en su extremo superior, manteniendo el extremo inferior fijo, se flecta. Ahora, si la regla tuviera una sección transversal como las tablas estaca, me costaría mucho flectarlo. La temporalidad de la estaca depende del tipo de aplicación, ¿ya? Hay aplicaciones en las cuales las tablas estacas son permanentes, otras que no.
aquí aparecen, mira, aquí aparecen más ejemplos de tabla estacados. Fíjense que acá, por ejemplo, voy a hacer un zoom. Aquí está la unión de la tabla estaca y aquí hay otra unión. Entonces, el perfil transversal de esa tabla estaca es una cosa así. Otra forma que cuando se unen todas generan esta especie de sección típica, digamos. Entonces, esta aplicación, por ejemplo, fíjense por afuera tienen, no sé, será un río esto, probablemente un mar, y en esta parte ustedes materializan un relleno, ¿no? Entonces, puede ser muy probable que esta sea una estructura permanente. Aquí hay una aplicación en un tierra adentro, digamos, donde nuevamente hay una serie de tablas estaca y lo que va a ocurrir aquí probablemente es que en esta parte va a haber una excavación. Entonces se remueve todo ese material. El proceso de construcción de las tablas estaca es un poco diferente y es bastante bueno que ustedes lo vean. Yo traté de buscar videos buenos en internet para mostrarles más o menos cómo se construyen. Un segundo. ¿Este o no? Lo que voy a hacer entonces es ponerle en esta lámina el link al video que les acabo de mostrar para que ustedes puedan repasarlo, digamos, y ver cómo se realiza este proceso de hincado. Una vez que se instala tabla estaca por tabla estaca, ustedes van a tener algo así como lo que se muestra en la figura, ¿no? Una hilera de tabla estacas que son la estructura de contención. El problema de las tablas estacas, como yo les mencionaba, es que es una estructura de contención flexible. Por lo tanto, las alturas libres que puede alcanzar son mucho menores. Las alturas libres me refiero con este espacio que queda entre medio. Es decir, si yo comienzo la excavación, es muy difícil que yo pueda dejar libre la tabla estaca después de haber excavado 5 metros, por ejemplo, ¿no? Porque naturalmente, por ser estructuras de contención flexible, van a tender a no ser tan buenas para resistir el empuje del material que está detrás de la tabla estaca. Entonces, este sistema de contención también se complementa con otro tipo de elementos como por ejemplo anclajes, vigas, puntales, etc. No sé si aquí tengo un detalle de algún... Claro, este por ejemplo, acá. Acá, fíjense que las tablas estacas están ayudadas por un sistema de puntales y vigas. Hay unas vigas longitudinales y estos puntales transversales que impiden que las tablas estacas, producto del empuje del agua que está afuera, se flecten hacia adentro. ¿Ya? Esto rigidiza el sistema. Entonces las tablas estacas nunca van solas, siempre van con algún otro tipo de sistema. Ya, algo que se utiliza bastante también hoy en día, sobre todo acá en la Grava de Santiago, son los pilotes preexcavados. Lo que ustedes tienen ahí es una máquina pilotera. Lo que hace esta máquina pilotera, si hago un zoom a la punta, esto tiene como una especie de taladro, que se conoce como auger en inglés, un barreno también. Y lo que hace esto es hacer una perforación en el suelo, de manera tal que deja una especie digamos, de perforación. Hay una perforación en el suelo. Y esa perforación, o ese sistema de perforaciones, se hacen alrededor de la zona que yo quiero excavar. Donde está esa perforación, lo que se hace posteriormente es poner estas armaduras metálicas que ustedes ven ahí y posteriormente hormigonar. Entonces lo que va a quedar en in situ
donde yo tenía la perforación, pongo esta malla, y hormigono va a ser una especie de columna. Entonces, ese tipo de columna se va haciendo en la parte periférica de una excavación a cierta distancia entre sí, que pueden ser un par de metros, 2,5 metros, dependiendo del diseño, de la profundidad de la excavación y del diámetro de la pila preexcavada, o el pilote preexcavado, ¿no? Entonces hace una serie de perforaciones de esta manera, de tal forma. Aquí viene un detalle, por ejemplo, esto está encamisado todavía, tienen la armadura que sale hacia arriba, y ahí hay una muestra del tipo de suelo que había. Esta fotografía que les mostré es Bochef 851, que es al frente de la facultad. Esto fue el año, de haber sido por ahí el año 2008, por ahí, 2009. Lo que ustedes ven a la izquierda es el edificio de computación. Entonces, el suelo que hay en ese sector es la Grava de Santiago, que ustedes ven en esta parte de la derecha, donde ven este material anguloso. Y hay una mano ahí para que tengan de referencia. Entonces, una vez que se realizan todas estas pilas alrededor de la zona donde yo quiero excavar, después viene el proceso de excavación. Aquí ustedes ya ven el proceso terminado. Y acá, por ejemplo, donde ustedes ven acá estoy marcando en azul. Aquí hay una, aquí hay otra pila. ¿Sí? Ahí están las pilas que les mencionaba. Aquí también se ven. Aquí hay una pila, 2, 3, 4, 5. Deben estar separadas entre sí por ahí un par de metros, 2,5 metros. Entonces, esto se comienza la excavación y cada cierta profundidad se van generando anclajes. Anclajes. Y hay, por ejemplo, unas placas de anclaje. Aquí hay una línea de anclaje, aquí hay otra línea de anclaje. Esos son elementos que se van perforando en las pilas y en el suelo que se está conteniendo para poder darle resistencia, para que esto no se flecte hacia el interior de la excavación. Hay zonas que tienen más refuerzos, como por ejemplo las que están acá, donde ustedes ven unas vigas que también están ancladas. La gracia de ese sistema de anclaje es que ustedes no necesitan puntales para poder estabilizar. Un puntal lo que haría aquí sería poner una estructura de acero, por ejemplo, ahí, a ese nivel. Ustedes tendrían un puntal ahí. Un puntal de acero, por ejemplo, con una pequeña fundación ahí. Entonces, el problema de los puntales es que utilizan mucho espacio dentro de la excavación. Para poder evitar tener esas estructuras que molestan, digamos, el tránsito al interior, es que se materializan estos anclajes que yo les menciono. Esta es otra vista. Aquí pueden ver una etapa posterior, digamos, donde tienen las pilas. Acá. Estoy dibujando en azul. Al lado o abajo del edificio de computación ustedes tienen otro tipo de estructura de contención discontinua, que son pilas de socalzado, que son de sección rectangular, que son estas que estoy mencionando acá. Y también esas tienen anclajes, las que estoy cerrando en un circulito. En esta etapa de la construcción, por ejemplo, ustedes ya ven que están todas las plantillas, están hechas las excavaciones de las fundaciones del edificio de Bochef 851. Y aquí ven una rampa, que esta rampa se dejó para poder tener acceso a la excavación. Bueno, no sé en realidad si hay el acceso a la excavación porque es bastante alta, quizás bajaban todo por medio de grúa. Pero la idea básicamente es generar estructuras de contención que son discontinuas, que son estos elementos que yo les llamo pilas. Ahora también, entre medio de las pilas y toda esta pared que ustedes ven, tiene shotcrete, que es hormigón proyectado. Eso es para poder asegurar la estabilidad local de todo el suelo que queda entre las pilas, para que no se desmorone. Bueno, otro tipo común de estructura de contención, que esto se utiliza más en suelos arenosos, y es el típico tipo de estructura de contención que se utiliza en Concepción, por ejemplo, es lo que se conoce como muro berlinés.
¿ya? El muro berlinés, aquí viene un ejemplo, está constituido por, no es muy buena la imagen, ahí estoy haciendo el acercamiento, son estos elementos longitudinales que yo estoy marcando acá, que son unos perfiles de acero de forma doble T, y entre medio, tablones de madera, que son los que ustedes ven en café. Entonces, todo el suelo que se contiene gracias a la rigidez que tienen estos elementos de acero, que son bastante, son como una especie así de, son perfiles de acero, no son muy rígidos. Entonces, dado que no son tan rígidos, para poder alcanzar profundidades tan grandes como esta, es que cada cierta profundidad se materializan estas vigas que estoy marcando ahí, que unen dos de estos perfiles, lo amarran y a la vez se materializa un anclaje en la mitad de... Bueno, aquí hay dos anclajes en realidad. Se materializan unos anclajes que pasan hacia el relleno y eso les da, aumenta la rigidez de estas estructuras de contención. Fíjense que estas son estructuras de contención muy, muy delgadas, ¿sí? Porque los perfiles no son muy grandes. Acá tenemos, por ejemplo, un perfil más a la vista. Y los tablones, digamos, que son para que el material que está entre medio no se desmorone, pero no tienen una resistencia estructural muy grande, ¿ya? Otra característica también de este tipo de muros es que, por ejemplo, acá en Concepción, el nivel freático está muy cerca de la superficie, entonces se tiene que complementar con un sistema de agotamiento de la napa freática. Aquí en la parte inferior no se nota muy bien, pero hay una serie de punteras que sacan el agua de la excavación, alrededor de la excavación. ¿Cómo se materializan este tipo de estructuras de contención? Son muy parecidas a los pilotes que les mostraba, solo que ahora se pueden utilizar grúas. Aquí hay una grúa, por ejemplo, con un martillo en la punta. Entonces se toma este perfil de acero y se va hincando de la misma manera como se hincaban los pilotes, o sea, las tablas estaca. En la figura de la derecha ustedes ven ahí un operador que está materializando una fila de estos perfiles doble T que yo les mencionaba. Ahí, por ejemplo, hay una alianza que le da el nivel, que le da donde tienen que estar ubicados longitudinalmente. Él acomoda y la máquina empieza a hincarlos, ¿no? Un proceso de hincado similar al de las tablas estaca. Cuando ustedes ven terminado el sistema, luce de esta manera. Fíjense que acá está con más grande el detalle que les mencionaba, que es estas vigas que se materializan, que unen dos perfiles y que van ancladas. Entonces, eso le da rigidez al sistema. Cuando esto ya está terminado, lo que se hace es que las zonas que se tienen que excavar se van removiendo. O sea, ahí fíjense que todo esto es arena, es Concepción. La separación típica entre estos elementos en la zona de Concepción es de 0,8 a 1,6 m, ¿ya? Típicos de ella. Si uno mirara un esquema de una sección transversal de un muro de este tipo, vería algo como lo que está ahí, ¿ya? Donde acá está el terreno natural o el sello de la excavación, acá está el nivel de terreno sobre la tabla estaca. Llamémosle así mejor, perdón. Este es el nivel de terreno. Este es el nivel del sello de la excavación. Este elemento que ustedes ven ahí longitudinal es la excavación misma, o sea, perdón, el muro mismo. Cada uno de esos elementos longitudinales son los anclajes. Este de acá y este de acá. Y este es el nivel freático. Ese nivel freático, fíjense que se deprime de tal manera, cosa que en la excavación no aflore. Por lo cual, aquí siempre tiene que haber un sistema de agotamiento de nivel freático que se materializa, por ejemplo, con punteras, ¿no? Esas punteras se conectan a
bomba que está todo el rato sacando agua, y esa agua se saca de la excavación. Eso es más o menos el sistema. Me quedan un par más de sistema, voy a tratar de terminar en 5 minutos más, así que lo voy a hacer relativamente rápido. Esto de acá también son pilas que se utilizaron para generar las, no sé si son estaciones de metro, son piques, no sé cuál es el nombre técnico, pero son estructuras de contención. Y muchas de ellas, a veces cuando está la posibilidad, se estabilizan por medio de estos puntales de acero, ¿ya? Estos son puntales de acero. Y también se complementan con anclajes, como los que ven aquí. Corridas de anclaje. Anclaje y puntales, súper redundante. También son estructuras de contención discontinua. Bueno, aquí está el detalle del anclaje, que no vale la pena que lo explique ahora. Y por último, quería llegar a esto, que son las pilas de socalzado. Cuando le mostré el ejemplo de Bochef 851, voy a volver allá. Yo les mostré que en la parte derecha, en todo este muro que corresponde a la calle Bochef, están las pilas preexcavadas. Sin embargo, abajo del edificio de computación hay otro sistema de contención, que son estas pilas preexcavadas que son de sección rectangular, que están claritas aquí, están claritas, a la izquierda. Bueno, esas pilas se materializan. Ustedes fíjense ahí, hay 3 pilas que se están construyendo. Esas pilas generalmente se excavan en forma manual. En la parte izquierda abajo hay un operador, hay un topo que está excavando y que por medio de un tarrito va sacando el material. Una persona que está en superficie que se ayuda con el torno que está en la figura de la derecha. Entonces, una persona se mete, excava manualmente y cuando llega a la profundidad deseada, se pone la malla de los elementos del refuerzo de acero, ¿cierto? Que ven ahí, y posteriormente se hormigona. Cuando están listos y materializados estas activaciones, lo que se hace es proceder con la excavación. Y ahí ustedes ven, por ejemplo, la excavación que se está materializando y cada cierta profundidad unos anclajes que están siendo construidos para poder mantener la rigidez de esta estructura. La gracia de estas pilas es que se hacen en forma manual para poder meterse muchas veces debajo de una estructura existente, sin perturbar la estructura. Y la idea es que la estructura ahora quede apoyada sobre esas pilas y no se deforme. Entonces, por eso que se hacen con tanto cuidado, se hacen en forma manual. Quería mostrarles, por último, para terminar la clase del día de hoy, déjenme encontrar esto acá. Ya, no sé si están viendo lo que les estoy mostrando, debería aparecerles a ustedes una planta de un edificio. Por favor, si me indican ahí en el chat que lo están viendo. ¿Se ve? Ya. Esto es una planta de un edificio que hicieron al lado de donde yo vivo. ¿Ah? Y aquí donde está marcado con tiza debería ir un edificio. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si se fijan en esta lámina que les estoy mostrando a continuación, hay una serie de como especie de excavaciones en torno a la excavación, a la zona donde se va a excavar. Aquí se tiene que excavar, porque aquí obviamente, dado que va a haber un edificio, van a haber niveles de subterráneo. Deben ser un par de niveles de subterráneo. Entonces, en torno a ese sistema hay un montón de pilas, ¿ya? Estas pilas que están acá. A ver si lo puedo agrandar para que lo vean con mayor detalle. Acá. Y una pila y un torno, fíjense. Pila, torno, un espacio. Y todo este material que se sacaron de esas pilas, ¿ya? Entonces hizo todo a mano. Si hago un acercamiento a eso, durante el periodo donde se estaba trabajando en la construcción de estas pilas, ustedes van a ver cosas por el estilo, digamos. Pleno verano, aquí están los trabajadores
con su torno, ¿cierto? Hay un viejito metido adentro, excavando, conecta el tarrito este a ese sistema, digamos, lo saca a la superficie y la persona que está operando, ¿ya no se ve? Mm, a ver. Lo que aparece en esta lámina es el contorno de un edificio que va a ser construido. Aquí acaban de demoler un montón de casas y están replanteando dónde debería estar el edificio. En la lámina siguiente ustedes van a ver una serie de excavaciones, que son estas pilas que ven acá. Lo que yo les contaba anteriormente en otra lámina, aquí lo están viendo, pero en forma un poco más global, digamos. Hay un montón de espacios donde se ha excavado manualmente, aquí ven los tornos, y todo este material que está acá es el que salió de esas pilas de construcción manual. Si hacemos un zoom a el momento donde se materializaban estas excavaciones, lo que van a ver es algo por el estilo, donde está el torno, adentro hay un viejito metido que está excavando manualmente y está mandando por medio de este torno un balde con material granular como el que el caballero está ahí sacando. Entonces, en todos esos rollitos que ustedes vieron se generó el mismo proceso constructivo. Aquí, por lo menos, en esta fotografía hay tres. 1, 2, 3. Ahora, una vez que se construyen, se pone la enferradura y se hormigona, se deja pasar un tiempo y después de ese tiempo se produce, se comienza con la excavación. Entonces, ustedes fíjense que en la parte izquierda está la calle, ¿no? La calle no debiera ser perturbada por la excavación, no debiera haber deformación. Entonces, lo que hacen estas estructuras de contención discontinua es precisamente evitar que el suelo que está en la parte superior o en la parte posterior se deforme hacia la excavación. Aquí la retro, por ejemplo, lo que está haciendo ya es sacar ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre. El moldaje de madera. Entonces está desimbrando, me parece que se llama esto. Sacar el moldaje. Y fíjense que entre medio, entre pila y pila, está el suelo natural. Se ven ahí la grava. Esto se hace, cuando se empieza a excavar, se hace y van a quedar a la vista todo ese sistema de contención. Ahora, después de que pasa un tiempo, lo que se hace es generar los anclajes con esta máquina de anclaje. Aquí hay un anclaje, aquí hay otro anclaje. Hay una serie de anclajes a cierto nivel, que aquí debe ser en torno a 2,5 metros, quizás, o 3 metros. Se pone una malla, tipo gallinero le llaman, y se proyecta hormigón, shotcrete. Y la gracia de esto es que estas pilas evitan que se produzca la deformación que, por ejemplo, podría dañar las casas aledañas, que están acá. Entonces, eso es un tipo de estructura de contención que son temporales a todo esto en Santiago, y yo creo que en otros países también se utiliza bastante. La parte más riesgosa de este proceso, obviamente, es la persona que tiene que entrar a excavar, digamos. Es súper, tiene toda esa connotación de seguridad laboral. Bueno, hemos llegado al final de esta clase donde les mostré los principales tipos de estructuras de contención que se utilizan en la práctica para que ustedes tengan una noción de lo que se está hablando cuando estamos hablando de empujes de suelo y estructuras de contención. Lo que hacemos en este curso en geomecánica es tratar de establecer los fundamentos de los empujes de suelo que van a ser aplicados sobre estas estructuras de contención. Ese va a ser nuestro objetivo. O sea, en términos genéricos, siempre yo voy a hablar por lo menos, cuando empiece a pasar parte de la teoría de empujes, voy a hablar de estructura de contención, pero ustedes pueden ver que son variadas. ¿Ya? Y por la variedad también van a haber distintos tipos de formas de diseñarlas en la práctica profesional, pero los conceptos fundamentales son los que vamos a ver en este curso. Entonces, espero que les haya servido, que tengan una muy buena noción de qué se trata la materia. Y en las próximas clases ya vamos a empezar en materia, es decir, vamos a empezar a ver algunas teorías que nos van a permitir entender un poco más cómo se calculan las fuerzas o los esfuerzos que están siendo aplicadas desde el relleno o desde el material que se está conteniendo hacia esta estructura.
Así que espero que les haya gustado la clase, les voy a subir todo el material al curso y nos vemos el próximo martes. Que estén muy bien.